Proverbios porque esto nos provee a nosotros mucha sabiduría, mirar de las cosas pequeñas que Dios quiere que aprendamos. Dice Proverbios 13:10, voy a leerlo en palabra de Dios para todos. Proverbios 13:10, palabra de Dios para todos, dice: el orgullo solo causa problemas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. El orgullo solo causa problemas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Las enseñanzas del sabio dan vida y salvan de los lazos de la muerte. Las enseñanzas del sabio dan vida y salvan de los lazos de la muerte. Dice en la Reina Valera un proverbio que ya vamos a mirar en otra versión, dice: es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. A uno no le sirve que una persona lo quiera uno en secreto, porque eso en realidad no bendice tu vida, no te suma que alguien te ame en lo secreto. Lo que en realidad a ti te bendice y viene a tu vida para hacerte más es la reprensión que se manifiesta, porque necesitamos de una u otra manera estar reprendidos y redireccionados en cuanto a las cosas que muchas veces estamos haciendo mal. Eso nos pasa a todos, todos aquí rendimos cuentas, a todos se nos corrige y todos necesitamos ser procesados de la misma manera, aunque los procesos en cada uno sean diferentes. Dice Proverbios 27, 5 al 6, voy a leerlo en la versión de HHE, Dios habla hoy, creo que se traduce así. Sí. Bueno, dice Proverbios 27, 5 al 6, acá lo pueden ustedes leer. Dice: vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Una reprensión con franqueza que amar en secreto. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en los besos de un enemigo. Judas, con un beso entregó a Jesús. Era un beso. Y podríamos decir que el beso es una expresión de afecto y de cariño. Pero con un beso fue que Judas traicionó y entregó a Jesús. Lo vendió con un beso. Fíjense en esto. Pero Pedro, con su mal proceder, a pesar de todo, amaba a Jesús. A pesar de sus errores y de sus equivocaciones, amaba a Jesús. Entonces, es más creíble las heridas, lo dice acá, de un amigo que cuando un enemigo a ti te besa. Te forma más a ti una herida que te pueda causar un amigo que un enemigo que te dice a ti vas por buen camino, cuando en realidad tanto tú, entre comillas, amigo, y tu corazón, tu ser interior te están diciendo: no, no está bien, no estoy bien, esto no está bien. Es más creíble, nos sirve y nos bendice a nosotros más que muchas veces nosotros seamos reprendidos, que seamos corregidos. La corrección, la Biblia lo enseña, para nada es agradable, porque en realidad la corrección tiene que doler, o si no, no sería corrección. Pero la corrección, cuando se ejecuta, produce un cambio. Sí o sí, viene a nuestra vida para producir un cambio si nosotros aplicamos el versículo anterior, donde dice que la sabiduría está en atender el consejo. Es simplemente atender el consejo, es escuchar el consejo. Eso es parte de la sabiduría, porque dice que el orgullo es lo que provoca la mayor cantidad de problemas. Si usted se pone a mirar, sí, en realidad es el orgullo, el anclarse, las personas que se anclan en su necedad, en creer que todo lo están haciendo bien, cuando en realidad en el fondo de su corazón también saben que están mal y que necesitan una ayuda, pero se anclan porque el orgullo tiene esa capacidad tan horrible de cegar la mente y el corazón, al punto que las personas que tienen orgullo, aunque no son conscientes muchas veces de tener orgullo, se vuelven autodestructivas. Es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo cuando él dice que le estaba dando patadas a un aguijón que hería su pie, y entre más lo golpeaba él creyendo que estaba haciendo lo correcto, en realidad al que se estaba hiriendo era a él mismo, lo dice el apóstol Pablo, dando coces o dando puntapiés o dando patadas contra un aguijón, algo que es extremadamente dañino, puntiagudo, algo que hiere, que lastima, y el tipo estaba creyendo que hacía lo correcto dando patadas. Entonces no se trata de simplemente patalear y dar patadas. No es simplemente golpear. Por eso él dice en algún punto: yo ya no peleo como el que le pega al viento.
Él aprendió a pelear porque estaba peleando de la manera equivocada, creyendo que estaba haciendo lo correcto, estaba haciéndose daño a sí mismo por causa del orgullo. El orgullo se traduce sí o sí en problemas, lo dice la escritura, causa problemas. Pero el adquirir la sabiduría viene cuando una persona en primer lugar teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es tener ese temor. ¿Qué es ese temor? Es esa reverencia, es ese temor que a ti te guarda. Todos necesitamos temor. Sin temor la gente se desinhibe, la gente se desenfrena. Cuando no hay temor, la gente no entiende. Ustedes saben que hay personas que padecen de enfermedades que aunque pueden estar al borde del precipicio, no tienen ese sentido de la orientación y del desequilibrio que puede causar eso así, y se ponen en riesgo. Hay gente, y son patologías que hay. Pero ¿cuánto pasa eso cuando una persona no es consciente y no tiene temor? Porque el temor es, como yo les decía una vez, como el fuego. Si tú usas bien el fuego a ti te bendice. ¿Para qué tú puedes usar el fuego? Para encender una fogata, una chimenea, para prender la estufa, una calefacción, para quemar la escoria, porque el fuego purifica el oro, porque el fuego también purifica muchas cosas. El fuego bien aplicado produce algo bueno para tu vida. Pero cuando el fuego está desmedido o sin control, entonces nosotros vemos cómo hay incendios forestales y muchas veces los incendios los cierran es con el mismo fuego y les hacen un círculo en fuego para poder contener el mismo incendio. El fuego, cuando no se usa de la manera correcta, es dañino, pero cuando se usa de la manera correcta nos bendice. De igual manera el temor no puede estar desbordado porque si no se arma un incendio forestal, pero el temor controlado nos bendice a nosotros, porque saber, si meto la mano al fogón y la dejo ahí una cantidad de tiempo, pues me voy a estar quemando. Si me asomo demasiado por este barranco, pues me voy a caer. O sea, el temor sí o sí es necesario, porque cuando una persona no tiene temor, se desenfrena. Y eso fue en algún punto lo que le pasó al pueblo de Israel cuando ellos venían de Egipto y perdieron en algún momento el temor a Dios. Y fue ahí cuando se desenfrenaron, hicieron los becerros, y ustedes saben toda la historia de desenfreno que se vivió en esa fiesta, esa noche, esos días, porque la extendieron la fiesta. Entonces, es bueno tener este temor de Dios, y el principio de la sabiduría es tener ese temor a Dios, ese temor que nos guarda, ese temor que dice, si el semáforo está en rojo, hombre, debo frenar. Si está en amarillo, voy a caminar con precaución. Si está en verde, igual, vamos a andar, pero vamos a tener cuidado de cómo andamos, de cómo nos movemos. La escritura en Eclesiastés, ¿por qué ponemos como precedente, digamos, sobre la sabiduría? Porque vamos a entrar a hablar nuevamente sobre lo que es la unidad, y es importante que tengamos claro qué es sabiduría para que aprendamos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dice que las langostas, todas ellas andan en cuadrilla y andan en equipo, son como una sola y se complementan entre ellas. Hay unas que son cincel y hay otras que son espada. Mientras unas van haciendo un trabajo, las que vienen atrás van haciendo otro trabajo, entre ellas se complementan. Necesitamos volver al sentido de la cuadrilla, necesitamos volver al sentido de la unidad. Esto es parte de lo que hablamos al comienzo, sabiduría. Hablamos de sabiduría porque en estos animalitos hay sabiduría. Vamos a aplicar la sabiduría que Dios nos quiere enseñar. Dice el libro de Eclesiastés 4, 9, 12, palabra de Dios para todos. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude. Si dos se acuestan juntos se darán calor, pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Luego dice, uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto es un versículo, digamos, que nosotros hemos escuchado muchísimas veces y es algo que ya conocemos nosotros. Pero fíjense acá que en esta versión dice que cuando hay dos personas que se unen para trabajar, cuando dos se unen para trabajar con un mismo propósito, dice, mejor les va a ambos. Y es algo que tenemos, porque es que hay gente que quiere hacer alianza contigo para que trabajemos, tú trabajes por mí.
¿Sí me explico? ¿Sí? Hay gente que dice, unámonos, tú y yo, vamos a hacer una sociedad, sea marital, conyugal, empresarial, de amistad, de lo que sea, una alianza, tú y yo, vamos a unirnos. Pero resulta que dice que los dos tienen que trabajar unidos para que esto pueda presentarnos a nosotros el resultado que es el establecido por la palabra de Dios. Hay gente que se une solamente a ti para que lo que tú haces le beneficie a él. Hay gente que quiere estar cerca de ti para que el trabajo tuyo los cubra a ellos. Y así no funcionan las cosas, porque por eso la Biblia es clara cuando dice, estarán dos viejas trabajando, moliendo, o sea, trabajando, moliendo. Ustedes saben qué es moler, porque nos toca a todos moler. Moliendo, dos mujeres moliendo, o sea, dándole duro al trabajo. Hay dos viejas trabajando. Pero una será tomada y la otra será dejada. Porque no se trata de que estemos moliendo juntos, de que estemos trabajando juntos o cerca, sino que estemos trabajando unidos en la unidad del acuerdo para que el trabajo que hagamos te bendiga a ti y me bendiga a mí. No se trata de que el trabajo que se hace solamente bendiga a uno. Nunca funcionan las relaciones unilateralmente, nunca, ni siquiera con el Señor. De tal manera amó para que nadie se pierda, pero la idea es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que finalmente arrepentirse no es llorar, ni decir me arrepiento, eso se llama remordimiento muchas veces. Arrepentimiento, como se conoce en su original, es metanoia, que es un cambio profundo en nuestros pensamientos y nuestra manera de razonar las cosas. Tiene que haber un cambio en nuestra cabeza, en la manera como pensamos, como recibimos todo acá, porque en la manera que nuestros pensamientos cambian y la forma como pensamos cambia, también nuestros sentimientos comienzan a cambiar. Y cuando nuestros sentimientos cambian, también nuestra manera de actuar cambia. No podemos estar fragmentados. El Señor nos llama a la unidad. En primer lugar, a la unidad dentro de nosotros mismos, a la unidad con Él y a la unidad con los que son equipo. No todo el que llega a tu vida viene para sumar. No todo el que está en tu vida viene para acercarte a ti al propósito, para hacer esa alianza espiritual. No todo. Me impactaba a ti, DJ, su nombre rodeado de multitudes. Pero multitudes de multitudes, todas las que ustedes quieran. Y dice él, a lo largo de mi vida he entendido que solo hay 3 personas. Comparto con mucha gente, amo mucha gente y mucha gente me ama, pero gente íntima, gente cercana, gente que está aquí para sumar a lo largo de mi vida. Y es un Señor que ya ha recorrido bastante camino y tenemos que respetar los años que la gente lleva. La experiencia tenemos que honrarla y aprender del que ya nos lleva camino. Decía, a lo largo de mi vida descubrí que hay 3. Yo algún tiempo, hace no sé cuántos años, compartí y volví a compartir en mi muro de Facebook. Ustedes saben que yo no comparto muy pocas cosas, no soy mucho de redes sociales ni de nada de eso, pero compartí un escrito acerca, y lo voy a volver a compartir para que ustedes lo puedan leer en estos días. Cásate con alguien, y ahí dice con quién es que uno debe casarse. Eso no solamente se puede aplicar a una relación matrimonial, eso se debe aplicar a todo tipo de relación, porque ahí en ese escrito, que es anónimo, porque no se sabe quién lo puso, pero en realidad en ese escrito uno puede leer tantas cosas que le dan a uno un filtro para uno escoger quiénes pueden ser llamados amigos. No todo el que se dice ser amigo es amigo. De hecho, les voy a decir algo que lo dice la escritura en el libro de Juan. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ahora, en cuanto a nosotros, porque toda relación de amistad con autoridades superiores se van a dar en términos de obediencia. Tú no puedes ser amigo de tu jefe. Ay, el calvazo al jefe y el puño. No, aunque quisiera, ya vi que sí, pero no se puede. Volvamos, no se puede. No está bien hasta allá, no. Ya vi por ahí. ¿Sí ven? Miren, se da en términos de obediencia. Cuando tú haces tu parte, cuando dentro de una organización, un equipo, una amistad, tú haces lo tuyo. Cuando tú puedes llamar a una persona amiga cuando esa persona está buscando y viendo por lo mismo que tú estás viendo, porque es que no puede ser lo que decía Swindoll.
Una vez están en la competencia de esas bicicletas que son bien difíciles de manejar, porque lo intentamos en alguna ocasión hace años con mis 2 hijas, y cada vez que dimos el primer pedalazo nos caíamos hasta que desistimos de intentarlo. Era complicado manejar eso. Pero en una competencia esas bicicletas que son de 3 puestos, hicieron, y cuando llegaron a la cúspide decían, uy, casi que no lo logramos. Llegamos y era una carretera con muy obstáculos, y decía, uy, sí, el de aquí iba atrás dijo, menos mal que llegamos, y eso que yo traía todo el freno, todo el tiempo frenado, porque tenía tanto miedo de que nos cayéramos que yo iba frenando todo el camino. Lo miraron los otros, a ver, abejita, a ver, Dios mío, ¿qué estabas haciendo tú? Frenando. Entonces, no se trata de unirnos, no es unirnos, es saber con quién nos vamos a unir. Y en ese sentido Jesús decía, son amigos si yo hago lo que mi Padre ha dicho que se debe hacer, que es lo correcto. Dios no nos está pidiendo cosas que nos dañen, Dios nos está pidiendo que hagamos cosas para guardarnos. Es que en realidad lo que Dios nos pide que hagamos es para guardarnos. Él no lo hace para dañarnos. Ay, qué pereza, qué amargado, qué aburrimiento. Eso está pasado de moda. No, no es así. Lo que Dios ha establecido para nosotros está establecido es para bendecirnos, para protegernos. Aunque muchas veces nos dejamos creer mentiras y creemos que no es así. No, lo que Dios estableció para nosotros nos bendice. Entonces dice, dos, hablando de unidad, no hablando de compañía, ni de compinchería, hablando de lo que es la unidad. Cuando 2 personas se unen a trabajar por lo mismo, van a tener mejor paga y mejor salario por su trabajo. Sí, bendice guardar la unidad. Sí, bendice guardar la unidad, pero no con todo el mundo tú puedes guardar unidad. No con todo el mundo se puede hacer esa alianza, porque estos animalitos que se llaman langostas, las langostas, unas hacen una parte y las otras hacen otra, y trabajan en equipo. Ellas aprendieron a trabajar en equipo. Lo que yo hago te bendice a ti, y lo que tú haces me bendice a mí, y así se guarda un sano equilibrio. Es la mejor manera de nosotros tener relaciones interpersonales. Es la mejor forma de que nosotros funcionemos bien. Tú me bendices y yo te bendigo. Todo tiene que ser en una doble vía. No es que tú solamente esperes a lo que yo hago y tú finges que estás montado en la bici, ahí atrás pones la cara de que estás, y lo que estás haciendo es show porque me estás estrenando mi avance. Entonces así no funcionan las cosas, porque hay gente que no viene para sumar en tu vida, sino viene para poner un freno. Y acá es donde tenemos que aplicar la sabiduría. Por eso dice al comienzo, es sabio el que acepta el consejo. Y el mejor consejo que usted y yo podemos encontrar no está en ningún otro lugar, sino en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Está ahí, es ahí en la palabra. Entonces ahí vemos varias cosas. Luego dice en el siguiente, en el verso 10, dice que si una persona está sola, le va mal porque cuando cae no hay quien lo levante. Pero para que esto suceda, para que esto pase, tiene que haber gente que esté fuerte, porque nunca una persona estando en ceguera puede guiar a otras personas que también están en ceguera. Por eso cuando el profeta pone ceguera de parte de Dios en los que vienen de Asiria, y viene y les pone ceguera y los pone allá, ellos están todos ciegos. Es un ejército ciego que de repente se ve en medio del pueblo de Dios. Ahí les recobró la vista y están metidos en medio del campo enemigo. Prácticamente eran todos ciegos, guías de ciegos metiéndose en la boca del lobo. No se aplica, no se puede, no puede uno aplicar, delegarle. Tú no puedes delegarle. Esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos delegarle la guianza de nuestra vida a una persona que está en oscuridad, porque va a tropezar la persona que está en oscuridad, y de paso nos hace tropezar también a nosotros. No podemos delegar esta responsabilidad en otra persona, tenemos que hacerlo nosotros. Luego en el versículo 12 dice, uno puede ser vencido, pero 2 se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos, bueno, no se rompe. Quiero que miremos este mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual. Dice, una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. 2 personas ya pueden defenderse. Y dice, y si 3 unen fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Esta unidad
es posible en tanto las personas pongan como centro de la unidad al que es la roca, al que puede sostener. No se puede construir nada sobre la arena y ser duradero. Sí se puede construir. En la arena tú puedes construir, ¿sí o no? ¿Sí o no, Matías? Tú hiciste un castillo. En la arena tú puedes construir. Frente a la playa tú construyes. O sea, no estoy diciendo que no se pueda construir. Sí se puede construir. Sobre la arena se construye. El tema es que lo que se construye sobre la arena tiene poca durabilidad. Porque medio viene una ola se levanta una oleada, una ola hasta simple y pequeña puede destruir lo que se construyó en la arena. Entonces, no es simplemente arrancar a construir, es construir con la persona correcta sobre el fundamento correcto. El mejor fundamento para construir cualquier relación, déjenme decirles, el mejor fundamento para construir cualquier relación es la palabra de Dios. Es el único fundamento. La palabra es Cristo, Él es Jesús, pero para que lo entendamos mejor, porque se le conoce como el logos, como el verbo, perdón, a Jesús. La mejor forma para que tú y yo podamos construir nuestra amistad y nuestra relación es fundamentándolo en la palabra. La palabra es Jesús. Jesús es la palabra y todo lo que tú construyas basado en la palabra está destinado a una mejor durabilidad. ¿Qué pasa? Que tú te juntas de pronto a una persona que está construyendo sobre la arena. Tú estás construyendo sobre un pedazo de roca. Y ahí es donde vienen las catástrofes, porque lo que tú estás construyendo permanece, pero lo que se construyó sobre arena empieza a disiparse. Es necesario que entendamos esto. Dice que cuando dos personas ya están juntas, ya pueden empezar a defenderse. En la NBI dice cuando hay dos personas pueden resistir. Por eso es que es necesario ahora que nos juntemos para hacer resistencia. Somos resistencia. Usted y yo estamos aquí para hacer equipo, para hacer la resistencia, para resistir todos los dardos que el enemigo y el maligno lance sobre nuestra vida. Usted y yo somos resistencia. Dice, si dos se juntan, pueden resistir. En la versión de Message, que está próxima a salir al mercado ya en español, solo hay una parte, el otro año en abril sale, que es la parte que yo ya tengo, dice, en la versión de Message o el mensaje dice lo siguiente, dice, solo, miren cómo lo dice y préstenme atención a esto. Dice, solo, o sea, hablando de que si tú estás solo, dice, solo estás desprotegido. Cuando uno anda solo, anda desprotegido. Luego dice, pero con un amigo, hablando de términos, ya dejamos claro lo que es un verdadero amigo, pero con un amigo puedes afrontar lo peor. Solo tú te encuentras desprotegido. Con un amigo tú puedes afrontar lo peor, lo puedes afrontar. Pero luego dice, pero si son tres los que se unen, nadie puede resistirlos. Fíjense, solo tú estás desprotegido. Con un amigo tú puedes enfrentar lo peor. Pero si está Jesús en medio del asunto, no hay nada. Por eso es necesario que aprendamos a consolidar relaciones en base a lo que es la palabra de Dios. Por eso se hace necesario esto. No es por montadera, no es por otra cosa. Se hace necesario que nosotros establezcamos un parámetro y un filtro en nuestra vida. Todo lo que queramos construir, cualquier amistad, cualquier compromiso, cualquier compartir, compañerismo, como sea, cualquier relación, basémosla siempre en la palabra. Tú estás solo, te encuentras desprotegido. Con un amigo tú puedes enfrentar lo peor. Están ahí para ayudarte a enfrentar lo peor. Y está bien, te ayudan, como quieras suman y ayudan. Pero cuando está Jesús dice, nadie, absolutamente nadie, puede. Nadie puede. Por eso cantábamos el león ruge. Es que no hay nadie. Es que no hay nadie, porque Él es el fuerte de los fuertes, porque Él es el grande de los grandes, porque tú y yo hacemos fuerza, pero cuando juntamos nuestra fuerza en el fuerte, somos invencibles. Por eso el Señor nos dijo que éramos un reino inconmovible. Nos volvemos invencibles, de verdad. Es que en el Señor nos volvemos invencibles porque somos más, ni siquiera invencibles, somos más que vencedores. Más, o sea, la palabra más, somos más que vencedores. El enemigo está vencido para nosotros. Nuestro Señor es el vencedor porque ya lo venció. Pero a nosotros, por estar unidos a Él,
nos hizo más que vencedores. Sí se puede. Y si hay gente buena. Es que toda la gente es una porquería, todo el mundo es... No, esperen. No es así. Hay gente buena. Hay gente que es buena. Hay gente que es buena, ni usted ni yo podemos darnos el lujo, y menos en este tiempo, de perder a la gente buena, porque Satanás siempre va a tirar dardos para hacernos alejar a nosotros de la fuente de nuestra bendición. Dios tal vez tiene para mí una provisión acá. Acá está encapsulada mi bendición, y Dios me la entrega, y ya está cerca de mí. El enemigo siempre va a querer que yo me independice y me aleje del contenedor que contiene para mí mi bendición. Así es, eso lo hizo desde el Edén. Ustedes lo saben ya por ley de hermenéutica. Esto es un patrón copiado todo el tiempo, a lo largo de la escritura y a lo largo de la historia, porque la Biblia no se ha terminado de escribir. La historia se está escribiendo todavía, y usted y yo somos parte de la escritura. Usted y yo estamos escribiendo una historia. Estamos escribiendo una historia, y la palabra no se ha terminado de escribir la historia. El libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Está de Génesis a Apocalipsis, pero los Hechos de los Apóstoles no se han terminado de escribir. Estamos escribiendo una historia. Entonces la estrategia de Satanás siempre va a ser la misma para tu vida y para mi vida: hacernos alejar del contenedor que contiene para nosotros la bendición que Dios nos escogió. Es la misma estrategia. Le dijo a Eva y a Adán: miren, si usted, poniéndolos en contra, porque él sabía que metiéndose solapadamente en el huerto del Edén, él iba a hacer que ellos se independizaran y se alejaran del contenedor que contenía para ellos la provisión y la bendición. Es la misma estrategia, y todo el tiempo nos lanza el mismo dardo a nosotros, querernos poner en contienda. Satanás odia, es que tipo nos odia a nosotros, no se nos puede olvidar nunca esto, nos odia. Y él odia por consiguiente la unidad, porque nosotros, cuando estamos unidos, somos imparables, somos indetenibles, unidos somos fuertes. Por eso es importante tener un salón para reunirse, un parque, un lugar donde nos juntemos, un espacio, una casa, cualquier lugar donde podamos unirnos a compartir, a orar, a abrazarnos en unidad, guardar la unidad. Por eso lanza esos dardos Satanás, queriendo desunirnos y distanciarnos, que haya un cortocircuito entre todos contra todos, porque va a buscar alejarnos justamente de los contenedores y ponernos en exposición, porque uno solo está desprotegido. Ustedes saben que es la estrategia que Satanás se mete en los rebaños, en los rediles, poniendo temor y dispersando todo el rebaño. Cuando los dispersa, siempre se van quedando en el camino las ovejitas más flacas, las más bebés, las que de pronto están resfriadas o pasando por un momento difícil. El lobo no ataca a la manada de frente, ni siquiera va por las ovejas más fuertes. Él busca meter temor para distraer y dispersar a todo el mundo. Cuando hay esa confusión, viene por el que está en el camino luchando, bregando con algo, para llevárselo, para destruirlo, porque es lo único que él quiere: robar, matar y destruir. No viene a nada diferente. Ahora, quiero que leamos esta historia, que es real. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 22 al 31. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Silas, hay dos acá. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Los desnudaron y les golpearon la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros presos, los otros prisioneros, estaban escuchando. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron.
Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. Amén. Amén. Y amén. Vamos a contextualizar esta historia. Hay una muchacha, es una joven esclava, es decir, a alguien que han llevado por la fuerza, en contra de su voluntad, los captores o los que la compraron de alguna manera y han capturado a esta jovencita, la tienen viviendo en casa. Quiero que pensemos en esto porque acá hay unos códigos bien impresionantes. Esta muchacha es esclava, vive en casa, pero no hace parte de la familia. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos estado en un lugar al cual creemos que pertenecemos porque estamos quizás bajo un techo compartiendo ciertas cosas, pero no pertenecemos ahí? Creemos que es nuestra familia o que es gente que finalmente nos están dando comida, compañía, un techo, pero no es así, porque ella es una joven esclava y la tienen viviendo allí simplemente porque la están usando como a una cosa a la cual ellos ven que pueden sacar de ella un provecho. Resulta que esta muchacha está endemoniada, está atada y ella está moviéndose bajo un espíritu de adivinación. Entonces, los dueños de ella, los que se creen dueños de ella, porque el dueño, ustedes saben a qué me refiero, el dueño de nuestra vida es el dueño de todo. El dueño de su vida y de mi vida es el Señor. Él pagó un precio de sangre, aunque otras personas nos quieran hacer creer que ellos han pagado por nosotros algo, o que les debemos algo, o que ellos tienen un derecho sobre nuestra vida, o que ellos mismos se crean nuestros dueños. ¿Cuánta gente ha venido a nuestra vida y se ha querido creer o enseñorear de nosotros, creyéndose en nuestros dueños? Eso nos ha pasado a todos. Gente que ha venido a nuestra vida para creerse nuestro dueño. Gente que está ahí simplemente para sacar un provecho, para aprovecharse de la debilidad. Esta joven, se están aprovechando de ella porque ella posee poderes de adivinación y ellos están lucrando de ella. Cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro y Silas con esta mujer, ella dice, hay algo que me parece impactante porque ella reconoce que ellos sirven a Dios y que hay un Dios por encima de la adivinación que la mueve a ella, por encima de todo y de sus captores o de sus dueños, entre comillas. Por encima de ellos está un Dios, el Dios altísimo, el Dios alto, el Dios sublime. Miren cómo esta declaración es tan importante porque lo hablábamos, creo que ayer lo hablábamos con Laura. ¿Cómo uno ve las situaciones cuando uno está en un plano terrenal? Como cuando uno se sube en un avión y empieza a ascender, lo que tú veías como un edificio de 20 pisos, de repente desde un avión tú ya no lo ves como un edificio de 20 pisos, tú empiezas a ver ese edificio como algo muy pequeño, ¿cierto? Pero entre más te elevas, lo que tú veías como muy grande y demasiado alto para tu propia fuerza, entre más tú te elevas, más pequeño ves lo que antes creías que te podía aplastar a ti, que era grande. Así funcionan las cosas. Cuando uno se conecta con el Dios Altísimo, empieza a tener esa capacidad para ver que las cosas que uno antes veía muy grandes para uno, muy difíciles de enfrentar, en Dios está la fuerza para empezar a verlas desde otra perspectiva y viéndolas un poco más pequeñas cada vez. En la medida que tú asciendes, más pequeño se va haciendo el problema. Y es necesario que esto pase. Esta jovencita entiende, ellos sirven al Dios Altísimo. Ella dio una declaración profética que finalmente trajo para su vida. O sea, lo que ella empezó a declarar trajo a su vida liberación y libertad. Fue esa declaración, entender el Dios Altísimo, el que está por encima, el que puede elevar a las personas para que las personas puedan entender que lo que antes los gobernaba no tiene ya
ninguna autorización legal para seguirlos gobernando. Ella entiende en este punto que hay un Dios que está por encima de toda situación y de toda circunstancia, de todo problema de esclavitud, para entender que lo que a ella la esclavizaba ya no tenía derecho para esclavizarla más, que lo que a ella la utilizaba ya no tenía derecho para seguirla utilizando. Ella cambia, o sea, es que es algo profético, ella entiende en ese momento. Lo que vino a gobernar mi vida ya no tiene derecho para gobernarme más. Y les digo a ustedes, y me lo digo a mí, todo aquello que el enemigo ha querido lanzar para querer oprimirnos, aquello que ha querido gobernarnos, nosotros tenemos la autoridad de Dios para gobernar sobre aquello que a nosotros nos ha querido gobernar. Nosotros tenemos la autoridad para someter aquellas cosas que nos han querido tener sometidos a nosotros. Ella lo entiende, porque en ese momento ella se encuentra de frente con la realidad que ella está viviendo. Primero que todo, es mujer. Es mujer. Y muchas veces, en la gran mayoría de casos, las mujeres llevamos la peor parte. Porque a las mujeres se les ha oprimido demasiado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el sistema opresor que quiere oprimir y esclavizar a la mujer sabe que en nosotras las mujeres está el poder para dar vida. Venimos de Eva, que se traduce como dadora de vida. El sistema opresor que quiere oprimir al mundo oprime a la mujer, porque en la mujer está la fuerza para dar vida y para edificar. Por eso el sistema se levanta para oprimir a las mujeres. Primero que todo, ella es mujer y ella está viviendo el abuso del mismo sistema que la ha oprimido por ser mujer. Segundo, está en una condición de esclavitud. Tercero, está siendo utilizada, aunque le permiten estar en ese espacio llamado casa y llamado hogar, la tienen ahí solamente para usarla como un objeto, la han cosificado. La tratan como un objeto. Tanto así que cuando ella empieza a hacer la declaración de fe del Dios Altísimo, el que está por encima, el único que puede sacarla de la condición en la que ella está, se vienen en contra los captores de ella, los amos, como quiera, los opresores. Se vienen en contra de Pablo y Silas y hacen que aquellos que hicieron algo bueno vayan a la cárcel. Les despojan de sus vestidos. ¿Usted sabe qué es que a una persona le despojen de su vestido? Esto ya es un abuso sexual, el que le quiten la ropa a una persona. Pero no solamente cuando le despojan a alguien del vestido es un abuso, es un golpe frentero contra la identidad que usted y yo tenemos, porque en la Biblia la ropa de nosotros se traduce como identidad. Por eso a José le entregaron una túnica diferente, porque la túnica que él tenía definía la identidad que el Señor y el cielo le había entregado a él. Entonces, cuando a alguien le quieren despojar de su ropa, no solamente es que ha pasado por abuso sexual, que le ha tocado someterse a cosas que no quería hacer, que le ha tocado pasar por situaciones que no pidió pasar. Usted sabe, un esclavo no solamente la usaban como la fuente de lucrarse, a ella también, a los esclavos los abusaban sexualmente, ¿sí? Quisieron hacer lo mismo con las personas que querían liberarla a ella, queriendo golpear. La diferencia es que ellos están completamente sometidos a Dios. La diferencia es que entre ellos y ella es que ella está expuesta porque está sola. Si estás solo, estás desprotegido. Si te juntas con un amigo, puedes afrontar lo peor. Pero si están tres unidos, nadie los puede atacar. Nadie los puede lastimar. Golpes van y vienen. Palabras a ti te pueden decir. A ti te pueden querer lanzar palabras. Y te pueden querer oprimir. Pero sabes que eso va y viene. Te pueden querer quitar tu identidad, tu túnica de colores que fue la que Dios te entregó. Pero jamás te van a poder quitar lo que Dios puso y depositó adentro de ti. Lo externo se lo pueden llevar en algún momento, lo pueden golpear, lo pueden romper y afectar. Rompieron la capa, la túnica, el ketonet que tenía José, lo rompieron, lo mancharon de sangre. Los brutos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Porque al mancharlo de sangre lo que estaban dando era un mensaje profético de lo que había sobre la vida de José. Le quisieron quitar el ketonet, lo quisieron hacer pasar por muerto, lo destruyeron el ketonet, lo pusieron con sangre, pero ellos no estaban entendiendo
Dios estaba con José. En donde fuera José, el Señor estaba con él, estaba en la prisión, estaba en la esclavitud, estaba en Egipto, estaba en todo. En todo lugar Dios estaba con José. Dios está contigo. A ti no te definen las circunstancias. No te definen las situaciones difíciles, porque en la cárcel, en la cisterna, en donde él estuviera sirviendo como esclavo, siempre Dios en cada lugar estaba con él. A ti no te definen las palabras de otros. A ti no te define que otros hubieran querido venir a robar tu identidad, querer quitar tu identidad. ¿Sabes? Lo que hicieron esas personas fue que el proceso de bendición de Dios sobre tu vida empezara a marchar y acelerarse. Ellos querían dañarlo a él, quitándole la ropa. Ellos querían dañar a Pablo y así las quitándole la túnica. Querían dañarlos, pensaban que de esa forma les iban a robar la identidad, les iban a afectar en su propósito, pero ellos no sabían que lo que estaban haciendo era un proceso de aceleramiento. ¿Por qué? Porque hasta Ciro mandó, ¿cierto? Hasta Ciro, siendo un impío, lo usó Dios para traer lo que a él le pertenece. Porque hasta los cuervos usó, a los que se comen la carne, usó el Señor para que en el pico trajeran carne y no se la tragaran, para que se la entregaran al profeta. Dios usa lo que Él quiere usar porque Él es soberano. Usa aún a nuestros enemigos para bendecir nuestra vida. Usa a aquellos que nos odian. Usó a las amas egipcias para entregarle a las esclavas israelitas oro, telas, todo lo mejor. Tomen. Usó a esa gente para bendecir su pueblo. Dios es soberano. Dios es soberano. Usa gente que ni siquiera entiende, pero Dios usa lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Él hace lo que quiere, es soberano. Usa gente que lo expulsa a uno de determinados lugares, que lo rechaza y lo maltrata. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Eso es parte del proceso de aceleramiento para que el cumplimiento de la promesa venga sobre nuestra vida. ¿Qué pasa? Nos podemos llegar a sentir tristes. Me quitaron la túnica, me golpearon. Tal vez lo pensó José, pero ¿saben qué me encanta de esta historia? Que en medio de las heridas y del dolor, amarrados, yo vi la imagen porque me la mandaron a mí casualmente la semana pasada, me dicen, mire la imagen de Pablo y Silas orando. Yo decía, ay, si supieran, la otra semana corresponde ese tema. Hace como unos 14 días me mandaron esa imagen. Oiga, ya veo la imagen, una pintura muy cercana a lo que ellos estaban viviendo. Metidos en el lugar más oscuro, en el lugar más menospreciado, en el calabozo más interno, los metieron allá. Los amarraron con un cepo, manos y pies, quedaron en una posición completamente incómoda. A veces la incomodidad que no nos gusta es la que Dios está permitiendo para formar nuestro corazón, porque es ahí donde va a venir el poder y la revelación de Dios. De otra manera, tú y yo no lo entenderíamos. A veces, si no pasamos por esas cosas, no entendemos que Dios es grande. Mire, Filipos temblaba. Les voy a decir la verdad, porque por eso a mí me gusta ser honesta y franca. En Filipos temblaba, y temblaba mucho. ¿Saben qué es lo que pasa con los temblores de Filipo? ¿Dónde están ellos? Que los temblores, por historia y por estadística, usted mírelo, como las casas no eran antisismo, cuando venían los temblores, las construcciones, había mucha mortandad en Filipo. Porque los temblores que se levantaban en Filipo se levantaban para matar gente. La gente quedaba debajo de los escombros. Había mucha tasa de mortandad en Filipos por causa de los temblores. Lo que sucede acá es muy diferente, porque no es un temblor para muerte, sino es un sacudón para vida y para libertad. Fíjese que ellos dos están en esta situación y están cantando y adorando a Dios. En medio de los lapazos que le dieron, de los latigazos de la piel abierta y que les quisieron quitar, pero finalmente, lo que les digo, la identidad estaba intacta porque la esencia estaba intocable. O sea, hay muchas cosas que externamente usted y yo hemos pasado y hemos vivido. Todos acá sin excepción. Muchas cosas hemos vivido y pasado. Pero finalmente lo que es esencia de Dios, la esencia de Dios adentro de nosotros está intacta. Por eso hay gente que a ti muchas veces te dice, tú tienes algo. Y tal vez a ti te cuesta reconocer ese algo que tú tienes dentro. Y muchas personas pueden llegar a decir, es que dentro de ti hay algo. Contigo pasa algo, hay algo en tu vida, o sea, hay algo diferente. Y nosotros tenemos que entender que la esencia está intacta, lo externo se puede renovar y regenerar, pero la esencia va creciendo desde adentro y está intacta. Entonces,
en ellos ocurre eso, empezaron a adorar a Dios. Y fíjense que acá es donde vamos al principio. Si estás solo, estás desprotegido. Si te unes con la persona correcta, vas a hacer equipo, pero si Dios está en medio del asunto, ya, todo está hecho. Eso es lo que necesitamos lograr nosotros. Juntarnos con personas que teman y amen a Dios, que quieran caminar en lo mismo que nosotros queremos caminar, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en amarlo, en conocerlo a Él. Es lo que se hace necesario. Y resulta que en medio de esta situación, ellos adorando y cantando, viene el sacudón y los otros presos, porque lo que tú estás haciendo, aunque tú puedas sentirte que estás lejos, porque a ellos los pusieron, piensen en esto, la cárcel, las celdas, a ellos los pusieron en el lugar más encerrado, más lejano, estaban aislados de los otros presos. Cuando ellos desde allí están adorando y cantando, los otros presos empezaron a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración que tú y yo levantamos para Dios, que el clamor y la cercanía y la intimidad que tú y yo estamos construyendo con Dios, aunque tú y yo no creamos, está repercutiendo en el mundo espiritual. Y hay personas allá afuera que a ti y a mí nos necesitan. Hay personas de nuestra familia, hay personas que nosotros conocemos que necesitan de nosotros y de lo que Dios nos ha entregado. Y tal vez tú creas que estás cantando en el carro, pero acá no hay nadie de ellos. Pero es que ni siquiera los veo, pero es que ¿dónde es que están? Pues les voy a decir, ellos están encadenados en unas celdas diferentes a las que te quisieron poner a ti. Son celdas diferentes. Pero mientras tú levantas un clamor de adoración, de búsqueda con Dios, de humillación, de reconocimiento delante de Dios, en este mismo instante, en simultáneo en el reino espiritual va a ocurrir algo para aquellas personas que tú y yo necesitamos proteger. Ellos no se quedan fuera de esto. Mientras tú y yo estamos aquí levantando nuestras manos proféticamente, estamos levantando las manos de aquellos que no tienen fuerza ahorita para levantar las manos, de aquellos que no tienen voz para cantarle a Dios porque todavía no pueden, de aquellos que están indefensos, que están débiles, que están cojeando, que están en una celda encadenados, frustrados, amargados, heridos, dolidos, esa gente que está allí. Pero mientras tú y yo acá, en medio de este proceso, nos humillamos delante de Dios, buscamos a Dios, en este mismo momento en el reino espiritual, algo está pasando para ellos, porque ellos necesitan que tú y yo estemos fuertes. Ellos necesitan que tú y yo, en medio de este proceso, invoquemos a Dios, reconozcamos a Dios, adoremos a Dios. Mientras tú y yo estamos acá haciendo esto, los cimientos se están removiendo y las cadenas de ellos se están rompiendo. Tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Fíjense que ahí lo dice. Fíjense que acá lo dice y el mismo carcelero lo entendió. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y es lo que nosotros tenemos que hacer, creer. Mateo 26, 41, con esto terminamos. Traducción lenguaje actual dice, no se duerman. Creo que están durmiendo. Úpale. No, lo dice la escritura. Lean. Ay, hermano. Por favor, no se duerman. Dice, ahora sí, ¿nada? No se duerman. ¿No lo tenemos? Tú lo tienes en NBI. Voy a leerlo acá entonces. Permanezcan despiertos y oren. ¿Qué dice? Le voy a leer en la traducción lenguaje actual. No se duerman, otra vez. Oren para que puedan resistir. Oren para que puedan resistir. La prueba se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, o sea, su naturaleza espiritual, porque la carne, o sea, ustedes saben lo que la carne quiere. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. No se duerman, oren para que puedan resistir. La prueba que se acerca, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Yo les decía ayer algo y es,
que cuando entrenan a los boxeadores no solamente les enseñan a ellos a lanzar golpetazos. Tú no eres fuerte por los golpes que das. Tú no eres fuerte por los golpes que aprendes a dar. No. Tú eres fuerte por los golpes que aprendes a resistir sin desmayarte y sin desbaratarte. Eso es lo que a ti te hace fuerte. No es andar dándole golpes a todo el mundo, porque eso sí, para pelear somos expertos. Eso hay fosforitos. Hay unos fosforitos que medio se les hace así. Para eso a veces no. No, acá no, eso es en otros lugares. Eso es allá donde el pastor que hoy me habló temprano, el pastor de Houston, ¿no? Eso es por allá. Lancémoslo lejos. Acá no. Miren, no somos fuertes por andar dando golpes. Aprendemos a ser fuertes cuando nosotros resistimos. Dice, oren para que resistan. Ustedes quieren hacer lo que es bueno. Esa naturaleza está dentro de nosotros. Pero solamente podemos hacerlo si oramos. Tenemos que orar para no caer en la tentación, para resistir. Tú eres fuerte cuando aprendes a pelear de esta manera. Lanzas golpes, hay momentos, o si no, hablemos con David, que le tocó andar esquivando la lanza de Saúl todo el tiempo, era esquive. A veces nos toca esquivar y hacernos los locos, y esquivamos, y a veces la mejor guerra es la que tú haces en silencio, esquivas. Tú tienes que hacer que tu enemigo se canse. El enemigo se levantó para hacerte cansar a ti, haz que él se canse. Y justamente cuando tú te sientas cansado y agobiado es porque Satanás está cansado y agobiado, porque te saliste de su control. Tú eras una marioneta, los hilos te movían. Pero cuando tú te sales de ese control que él quiere ejercer sobre tu vida a través de la tristeza, de la depresión, de la angustia, del miedo, del estrés, del mal genio, cuando tú te sales y le cortas los hilos y dejas de ser su marioneta, entonces él dice, jue madre, ¿qué hago ahora? Se me salió este hombre, esta mujer, ¿qué hago? Empieza a ponerte a ti fatiga. Cuando tú más fatigado, más agobiado, más cansado te sientas es porque él está cansado. Y es la estrategia que él quiere venderte a ti para hacer que tú te canses. Cuando te sientas cansado es porque él se cansó contigo. Esquiva los golpes. No solamente des golpes, no pelees como pegándole al viento. Hay que aprender a esquivar los golpes. Tenemos que lograr que él se canse, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él tiene que huir. Es que no le queda de otra, amén. Vamos a hacer unidad.